Hola chicos, aquí está el capítulo 23 de un prototipo entre héroes, y perdón por demorarme tanto sobre vídeos y dicho esto comenzamos con el video, disfrútenlo. Las cortas vacaciones pasaron en un instante, y nuestro querido Peliverde estaba preparándose para ir a la academia nuevamente. Estos días parecían que duraron tanto tiempo, casi 2 meses según él. Increíble, ¿no? Pero en estos momentos estaba teniendo una conversación bastante interesante con una persona que Alex había conocido. Es agradable saber que la investigación está avanzando, dijo Izuku frente a su computadora con sus auriculares con micrófono, teniendo una conversación con un hombre por videollamada. Hades estaba hablando con un hombre de rasgos occidentales, de ojos verdes, de pelo rubio con un bigote cuidado y de buen tamaño. Estaba vistiendo una bata de laboratorio. De no ser por los aportes del Dr. Mercer, no habríamos podido progresar ni siquiera en 10 años, dijo el hombre de nombre Edward en japonés, algo áspero en los bordes pero entendible perfectamente. Probablemente se estén preguntando qué era lo que estaba pasando. Alex había hecho todo lo posible para recuperar sus títulos universitarios, doctorados y demás. Usando sus contactos logró acceder a unos exámenes para validar sus conocimientos. Fue algo complicado ya que él no estaba en los registros de las universidades a las que había asistido. Pero logró recuperarlos todos luego de presentar una tesis. Presentó una elaborada en base a información que tenía almacenada no solo en su cabeza, sino también de la información que tenía almacenada en una memoria USB. Información que había adquirido en su trabajo en Gentech. La tesis había cumplido su función con creces, esto había llegado a manos de varias cabezas de los campos de estudios y fue enviada a otros entornos en varios países. Cuando Alex se enteró de esto, sonrió. Una sonrisa como cuando un lobo ve un conejo, estaba de vuelta en el juego. Claro que Alex no pudo hacerlo solo, necesitaba un conejillo de indias para su tesis. Fue ahí donde Izuku entró en acción. Claro que él se había llevado parte del crédito de la investigación, algunos de los científicos quisieron conocer al Peliverde. Este sabía bastantes cosas del tema, no tanto como Alex, pero probablemente él era quien más sabía de estos campos a su edad. Cambiando de tema, señor Edward, dijo Izuku inclinándose un poco más cerca de su computador demostrando lo emocionado que estaba por el tema a tocar, ¿consiguió lo que le pedimos? Ah, hablas de la babosa rosa, dijo el doctor asintiendo mientras recordaba de lo que habían hablado hace unas semanas. La babosa rosa era un animal de Australia, en una zona montañosa cerca de la ciudad de Narrabri, el estado australiano de Nueva Gales del Sur. Se trataba de una babosa de 20 centímetros de color ojo neón. Lo más curioso de esta babosa, no era su color, sino dónde vive. Este animal vive en las paredes de un volcán. Durante lo vivido en el festival deportivo, se dio cuenta de que aún le quedaba un gran camino por recorrer. No era invencible, era duro, pero definitivamente no invencible. Si Todoroki lo hubiera usado sus llamas desde el principio o combinado ambos elementos, hubiera estado en grandes problemas. Por un lado el fuego aún lo quemaba y la biomasa expuesta tenía que desecharla, mantenerla solo contaminará la que tenía por su cuerpo y si usaba su armadura, esta resistiría pero igual lo iba a cocinar como una langosta en agua hirviendo. Y si alternaba rápidamente las temperaturas, es posible que sufriera un shock térmico. Prototipo o no, aún era un ser vivo. Si realmente quería ser el mejor, tendría que mejorar su arsenal. ¿Sabe? Fue algo difícil, pero finalmente las conseguí, dijo el Dr. Edward. Este salió de la pantalla para volver poco después con un contenedor de cristal con un pequeño ecosistema tropical húmedo. Dentro de eso, se podían ver 2 babosas rosas. Me resulta increíble lo que estaba haciendo, con esto, muchas vidas podrían salvarse, dijo el doctor sonriente mientras acercaba el contenedor a la cámara. Saluden al señor Midoriya, dijo a las babosas. Izuku sonrió, era divertido como le estaba mostrando su futura comida. La investigación era para crear un gelo spray que resistiera a altas temperaturas, esto sería de mucha utilidad para bomberos y demás. Lo que ellos no sabían era que estas babosas no durarían ni 3 minutos vivos con el duro. Izuku tenía que admitir que casi se sentía mal por estar a punto de consumir a una especie en peligro. Casi. Pero si tenían suerte, podrían incluirlas en el acta de protección de especies, claro que luego de que ellos hayan conseguido su mejora. Luego de eso, ambos prototipos buscarían la manera de sobrevivir al congelamiento. La biomasa a temperaturas bajo cero se cristaliza, haciéndola casi inútil a menos que pase por una lenta aclimatación. Pero un paso a la vez. En la videollamada el doctor sacó el contenedor del frente de la cámara y la colocó detrás suyo.
Se las enviaré en unos días, deberían estar allí en menos de una semana, dijo el doctor con una sonrisa. Izuku le agradeció y apagó la computadora. El peliverde se dirigió para abrir las cortinas y ventana para que se ventilara su habitación. Grande fue su sorpresa al ver cómo grises y negras nubes cubrían el cielo mientras que la lluvia caía sobre toda la ciudad. «Demonios», murmuró el peliverde. No podría irse como normalmente hacía, tendría que conseguir su paraguas y usar el tren a la academia. Ya que era peligroso correr por los tejados, no por él, sino por las otras personas, un resbalón y sería muy malo para todos. La verdad no podía recordar cuándo fue la última vez que usó el transporte. Izuku ahora recordaba cuándo fue la última vez que usó el transporte público, fue cuando obtuvo sus poderes. Y realmente no extrañaba usar este medio. El peliverde ahora estaba apretujado contra varias personas con las que compartía el transporte. Era una suerte que ya que era un poco más alto su cabeza estaba libre para respirar. Tantas personas, tantos ritmos cardíacos, tantos koseis y sus respectivos ADN, cada uno diferente e único a su manera. Fue encantador. Pero no todo era miel sobre hojuelas para Izuku, estaba sumamente inquieto. Se había acostumbrado a correr a la academia, sentía un poco de ansiedad por no poder hacerlo, se había convertido en un hábito. Beep. Debajo de las capas de biomasa que conformaban la totalidad de Hades, su teléfono vibró al recibir una notificación. Izuku la revisó viendo que era un informe policial que se estaba llevando a cabo en este preciso momento. Había configurado su teléfono para recibir informes policiales. No era ilegal, tampoco es como si pudiera hacer algo con la información que adquiriese de aquí. Solo podía observar los hechos sin poder hacer nada para ayudar. Era una especie de placer morboso. Negando con la cabeza, Izuku desestimó lo que vio, no era nada de otro mundo, tampoco había presencia de un kosei que pudiese estudiar conforme a lo que supo. «Disculpa, ¿eres Midoriya de la clase de héroes?», preguntó un hombre a su lado. Izuku se giró para verlo. Pero al hacerlo confirmó su identidad, haciendo que varios pasajeros del vagón se girasen a verlo. «Buen trabajo en el festival, casi lo consigues», dijo el hombre con una sonrisa suave. Izuku solo lo miró de forma neutra, parece que él solo supo una parte de todo. Tal vez no vio el evento y solo leyó el periódico. «Tu pelea contra el hijo de Endeavor fue asombrosa», dijo un adolescente más joven que Izuku. «Realmente se me detuvo el corazón durante el evento. Es más imponente en persona». Izuku miró alrededor, algo abrumado por la cantidad de personas que felicitaban su monstruosa actuación durante el festival. «Esfuérzate, héroe», dijeron todos. Pero a pesar de que no estaba particularmente orgulloso de que lo había hecho o como lo había hecho, mejor dicho, sonrió en respuesta a los demás. «¿Sí?». Hades logró llegar 3 minutos antes de que sonara la primera campana siquiera, tiempo de sobra para dejar su paraguas en su respectivo lugar. «Buenos días, Midoriya-kun». Detrás suyo entró Ida vistiendo botas para la lluvia y un impermeable, ambos del mismo color verde, y debajo de este el uniforme de la academia. «Buenos días», respondió distraídamente el peliverde. Su atención estaba falsamente dirigida a las luces, pero miraba disimuladamente los movimientos de su amigo, había leído ciertos informes sobre Ignium. Estaba estudiando a su amigo y ver qué haría. Y de ser necesario detenerlo de hacer una estupidez. «Ida-kun, ¿qué?». «Si es sobre mi hermano, te agradezco la preocupación», dijo Ida cortando cualquier posible charla sobre el tema, «lamento haberte preocupado innecesariamente». Después de eso, Ida fue caminando a su clase, dejando a Izuku el cual seguía mirando las luces. Una vez que se había alejado lo suficiente, el peliverde bajó su cabeza hasta que su mirada se encontró con el suelo y soltó un suspiro. Mentiroso. A pesar del olor a lluvia, o lo tranquilo que estaba su amigo, el peliverde supo perfectamente que estaba enmascarando sus emociones. Pero aún así él fue a su clase para continuar con su día normal, tenía que hacer un par de cosas al finalizar el día. Cuando llegó el peliverde pudo escuchar como muchos estaban hablando de casos parecidos a lo que pasó hoy en el vagón del tren, todos habían sido abordados por algunos admiradores. Uno de los comentarios que particularmente le llamó la atención fue de Zero. «Algunos chicos de primaria me dijeron no te preocupes por eso», dijo mientras su cara reflejaba sus emociones. Izuku reprimió una sonrisa divertida, a pesar de que era muy gracioso, era algo cruel. «No te preocupes por eso», dijo de pronto Tsuyu. En respuesta, Anta se sintió derrotado, se tomó su cabello y gritó. «Ah». Nadie le prestó demasiada atención después de eso, cada uno estaba hablando de lo que había sido su mañana antes de llegar aquí. Pero todo esto fue cortado cuando alguien deslizó la puerta y entró con un saludo. «Buenos días», mencionó Aizawa Shota entrando a su salón de clases. Sus alumnos respondieron de la misma forma.
Algunos de ellos se percataron de la diferencia que había con su profesor en comparación a unos días atrás. Jero Sensei, sus vendajes ya no están, mencionó Tsuyu al ver que su maestro ya no parecía una moña. ¡Qué alivio! Aizawa se encogió un poco de hombros y respondió con un tono normal. La anciana se pasó con su tratamiento, mencionó siendo algo indiferente. Antes de adoptar una expresión más seria. Más importante, hoy tendremos una clase especial de informática de héroes. Muchos de los estudiantes ya estaban inquietos en sus sillas, debido a que Wale permitía una casi total libertad a los maestros a la hora de educar, podían poner todas las pruebas y de todo tipo que quisieran. Pero todas y cada una de las teorías se vinieron abajo cuando el profesor continuó con su explicación. Nombres clave. Decidirán sus nombres de héroes. En ese momento muchos de los alumnos sonrieron enormemente y gritaron de alegría. Haremos algo emocionante. Claro que todo el ánimo murió nuevamente, dejando un ambiente de seriedad cuando Aizawa usó su Kosei para aquietar a todos. ¿Nueva vez hecho eso? Él continuó. Esto es relacionado a la elección en el graph de los héroes que mencioné el otro día. El cual empieza en segundo y tercer año, después de que los estudiantes han conseguido suficiente experiencia y pueden unirse inmediatamente a los héroes profesionales como apoyo. Muchos asintieron las palabras del profesor con total lógica. Al ver a sus alumnos asentir, Aizawa continuó. En otras palabras, para que envíen ofertas a los de primer año como ustedes significa que están interesados en su potencial futuro. Esas ofertas son canceladas y el interés muere hasta la graduación. Ante lo que había dicho el maestro, Mineta golpeó su mesa, sin que nadie le prestara atención. Los adultos son tan egoístas. Por otro lado, cierta chica invisible hizo una pregunta competente. Así que tenemos que probarnos una vez somos elegidos, ¿no? Preguntó Agakure. Así es. Aizawa sacó un pequeño control de debajo de su escritorio y la apuntó a la pizarra, de allí unas pequeñas luces aparecieron junto con varias informaciones. Estos son los totales de las ofertas, dijo Aizawa mostrando las ofertas. Clase en Ro. De ofertas. Todoroki 4123. Midoriya 2900, más 57, más 4, más 1. Bakugou 3562. Tokoyami 320. Débil. Hay más, pero no quería aburrirlos mucho. Al ver las ofertas, Aizawa fue el primero en hablar. En otros años era más igualado, pero este año, la mayoría de los ojos están enfocados en estos tres. Ante eso, varios alumnos comenzaron a hablar y decir lo que pensaban, algunos felices y otros no tanto. Ga. ¡Qué gran diferencia!, dijo Kaminari llevando su cabeza hacia atrás en una mezcla de sorprendido y derrotado. Del otro lado de la clase, Aoyama estaba echando humo. Esos pros no saben lo bueno cuando lo ven. Por otro lado, alguien ya había pasado la sorpresa inicial y comenzó a analizar la tabla de resultados. Hiro fue la que comentó lo que notó en la tabla. Todoroki primero, Bakugou segundo y Midoriya tercero. Al decir eso, más de uno comenzó a revisar la tabla a más detalle. No tuvo nada que ver con las posiciones del festival, comentó Kirishima. Pero como siempre, Anta tenía que dar su granito de arena para esta situación. Algunas personas se asustaron por preguntar por aquel que estaba atado en el podio. Este comentario alertó a Bakugou. ¿De que tendrían miedo? Gritó con explosiones en sus palmas. Pero, había personas que no estaban tomando tan bien esos resultados, pero por razones completamente diferentes. Seguramente son por mi padre. Pensó con recelo Shoto. A pesar de que todos analizaron la tabla a detalle, solo una persona fue la que preguntó sobre unos datos muy particulares. Sensei, llamo Momo, el cual la miro, ¿qué significan esos otros números al lado de las ofertas de Izukun? En ese momento muchos recién notaron los otros números junto a los resultados de Midoriya. Por su parte el peliverde no quería preguntar, eventualmente le dirían que era eso, después de todo. ¿No era algo malo, o sí? ¿Sí, qué son? Preguntó Kaminari curioso. Aizawa suspiró, le hubiera gustado ahorrarse la explicación, pero ya que preguntaron les daría una respuesta acorde. Son ofertas que no vienen de agencias de héroes, respondió. La sala quedó en silencio unos segundos antes de que murmullos se oyeran por todo el lugar. Por su parte, Izuku estaba quieto esperando que continuara la explicación, estaba intrigado e interesado. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Uraraka. Pues al igual que muchos nunca habían oído que otras áreas oferten a estudiantes de héroes. Normalmente no, pero ellos fueron sumamente asertivos para que aceptemos su oferta, dijo Aizawa usando sus dedos al momento de decir la palabra con comillas. De pronto, el peliverde tuvo un ligero mal sabor de boca. ¿Quién podría querer que sea pasante en un área que no sea ser héroe?
Las respuestas no fueron agradables. ¿De qué son? Preguntó Shoji. Empresas farmacéuticas, genéticas, ese tipo de cosas, dijo Aizawa haciendo que Izuku suelte un leve suspiro, pero al mismo tiempo, ese mal sabor aún no se había ido, al parecer captaste el interés de ellos por tus habilidades. De cierta forma, Izuku esperaba que esto pasase algún día. Hay nuevos tipos de medicamentos que han surgido por la intervención de los Koseis. Por ejemplo, una pastilla hecha de una determinada planta, produce diferentes resultados si esa planta fue cultivada de forma natural o si fue cultivada con un Kosei para el área. Y las habilidades de un prototipo podrían no tener límites en esa área al poder manipular los organismos a ese punto. Pero volviendo a la academia, Aizawa sacó una carpeta de color verde con varios folios dentro. Estas son las ofertas de las empresas que no tienen nada que ver con el curso de héroes. Caminando un poco él dejó la carta en el escritorio del peliverde. Pero cuando volvía mencionó algo muy peculiar, eso y una oferta para hacer una película. ¿Eh? Dijeron algunos, incluido el peliverde. Izuku tomó la carpeta y comenzó a estudiarla. Para su suerte, el documento que solicitaba su ayuda para el área cinematográfica estaba al principio. Necesitan un monstruo para una película de terror, mencionó Izuku al leer el documento. Bastante acorde, dijo Hiro con una gota de sudor en la nuca. La petición era simple en realidad. Actuar y matar a los protagonistas. Resulta ser que algunos de los que estaban en el estadio el día del festival deportivo vieron el estado monstruoso de Izuku en su pelea contra Shino. Y quedaron encañados como fanáticos de terror. Y lo mejor de todo, es que le ofrecían un porcentaje de las ventas. Fiu, si esto de ser héroe no resulta, ser el monstruo de las películas no suena nada mal, pensó Izuku viendo las especificaciones de la película que querían hacer, un buen presupuesto, el elenco no estaba tan mal y el argumento, aunque algo trillado se salvaba. Pero luego comenzó a leer los demás documentos, y a medida que Izuku escaneaba las solicitudes, un ceño fruncido comenzaba a aparecer en su rostro. Primero fue nada más ayuda en un laboratorio, luego ya pedía la manipulación de elementos muy peligrosos para humanos normales, luego ya fue un estudio profundo de su Kosei. Su ceño fruncido alcanzó el punto máximo cuando reconoció unas peticiones militares. Pero al final, la última página, fue la que hizo que la respiración del peliverde se detuviera. Gentet, murmuró viendo el nombre de la empresa que había enviado la última solicitud. Tenía que calmarse, las posibilidades de que sea la misma empresa que dio origen a Zeus eran casi nulas, pero no inexistentes. Tendría que hablar con Alex sobre esto, antes de que ocurra alguna desgracia como ocurrió en Manhattan. Un brote del virus era una cosa seria, pero si a eso le sumamos la variabilidad de los Koseis. Ignorantes de todo esto, la clase continuaba normalmente, Aizawa sigue explicando. Manteniendo estos resultados en mente, si alguien o no preguntó por ti, todos participarán en las pasantías. En la USG, todos ya obtuvieron experiencia en combate contra villanos reales, pero aún es significativo que los pros los vean trabajando de primera mano. Muchos asintieron a la explicación, tenía mucha lógica. Eso explica los nombres de héroe. Dijo Sato. A lo cual, cierta castaña le respondió. Las cosas se están poniendo divertidas. Mencionó Uraraka. Aizawa asintió ante el entusiasmo de sus retoños, esta vez lo permitiría. Bueno, esos nombres son temporales, acotó el profesor, pero si no son serios con esto. Tendrán que enfrentar un infierno luego. Gritó una voz nueva llegando al salón de clases. Varios chicos, véase, Mineta, Caminar y Zero sonrieron algo sonrojados ante la recién llegada, una despampanante pelinegra. Ella caminó bancando su cuerpo y sus activos, causando babeo en los mentalmente débiles. Porque muchos de los nombres de los estudiantes se vuelven reconocidos por la sociedad y terminan volviéndose nombres de héroes profesionales. Dijo ella parándose junto al profesor Aizawa. Midnight. Dijeron algunos felices por su visita. Bueno, así son las cosas, murmuró el profesor lo suficientemente alto para que lo oyeran. Así que Midnight se asegurará que sus nombres estén bien. Yo no puedo hacer eso. En ese momento un flash le llegó a Aizawa de cómo había conseguido su nombre de héroe. Ignorando eso, sacó de debajo de su escritorio su siempre fiel bolsa de dormir amarilla, había pensado últimamente en comprarse una de esas bolsas de dormir con divisiones para las piernas, incluían un antifaz para dormir. Costaba como $15 más que la actual. Pero valía la pena. Cuando se dan a sí mismos un nombre, usen una imagen concreta de lo que quieren ser en el futuro, y puedan acercarse a ello, dijo el pelinegro con la bolsa de dormir en manos, eso es lo que significa cuando dicen, los nombres y las naturalezas frecuentemente coinciden. Como por ejemplo Olmig, terminó Aizawa.
Aún así, el pelinegro entró en su bolsa y se acostó en el piso a dormir cerca de un rincón. La clase ya se había acostumbrado a este comportamiento, así que simplemente continuaron con la clase, esta vez impartida por Midnight. 10 minutos después. Bien, empiecen a presentar los nombres de héroes los que ya terminaron, dijo Midnight a la clase. Esto causó que muchos reaccionaran de distintas maneras. Tenemos que presentarlos. Pensó / preguntó Kirishima. Cielos, esto da muchos nervios. Pensó Anta. Pero para su suerte o desgracia, el primero en presentar su nombre de héroe fue Aoyama. Aquí voy, dijo sosteniendo su cartel frente a la clase antes de mostrarlo, héroe brillante. Y contestó Dunklin. De inmediato recibió respuestas de la clase. Es una frase. Dijeron algunos. Pero para asombro y consternación de muchos, Midnight les dijo que podía servir si quitaba unas cosas y usaba una contracción. Muchos solo suspiraron. Yo sigo. Rápidamente Mina pasó al frente con un cartel con su nombre de héroe, Alien Queen. ¿Estás diciendo eso por la sangre ácida? Dijo Midnight negando rotundamente la idea. Detente. Ser salvado por un xenomorfo no suena nada agradable. El ambiente era algo pesado, hasta ahora todos los nombres habían sido malos o negados. Jero. Mencionó Tsuyu, ¿puedo ser la siguiente? Adelante, Suchan. Ella pasó al frente y dijo unas palabras antes de presentar su nombre de héroe. He tenido en mente esto desde que estaba en primaria. Ella giró su cartel para mostrar al resto de la clase, héroe de la temporada lluviosa, Froggy. Midnight fue la primera en hablar sobre el nombre. Qué lindo, y es amigable. Me gusta. Es un claro ejemplo de un nombre que muchos amarán. La clase claramente amó el nombre. Froppy. Toda la clase alabó el nombre. Siendo sinceros, fue uno de los mejores. Por su parte, Izuku también estaba viendo su propio nombre de héroe. Bufo divertido antes de negar con la cabeza. No necesito pensar mucho en un nombre, pues ya lo sabía a la perfección. Le habían dado un nombre desde el día que nació como prototipo. La elección de nombres prosiguió con suavidad, cada uno presentando algún nombre ideal para cada uno o por lo menos no una desgracia. Incluso Kirishima, el cual se nombró como Red Ryot, ya que había elegido ese nombre desde hace mucho. Que sus nuevas placas de armadura adquirieran una tonalidad más rojiza a medida que se asentaban fue un plus. Todo iba bien, hasta que fue el turno de Bakugou. Rey Explosión Asesina, fue su nombre elegido. Probablemente no debas usar uno así, dijo Midnight. ¿Por qué? Gritó enojado. Debería ser el chico explosivo. Dijo Kirishima en broma causando un grito de enojo del rubio. Apenas él salió, Uraraka fue la que subió al frente para exponer su nombre. Entonces, es mi turno, dijo antes de mostrar su nombre de héroe, Urabiti. Este es el nombre que pensé. Tiene estilo, dijo Midnight dando su visto bueno. La pelinegra miró el reloj colgado en la pared, y se sorprendió un poco por el poco tiempo que llevó todo este proceso. La elección de nombres va más suavemente de lo que pensé, mencionó ella, los únicos que quedan son Bakugou, el cual tiene que pensar nuevamente su nombre, y Hida-kun y Midoriya, ¿no? Algunos miraron a Izuku, el cual simplemente estaba mirando hacia afuera, ya había elegido su nombre. Pero estaba pensando en lo que había leído, Gentek. El sonido de unos pasos llamaron la atención de Izuku, giró su cabeza para ver a Ida caminando hacia el frente de la clase. Sin decir una palabra mostró el cartel con su nombre. Tenya. Era lo que decía allí. ¿También usarás tu primer nombre? Preguntó Midnight recibiendo un asentimiento del peliazul. Lo siento, hermano, pensó Ida apretando su puño, aún no puedo llevar tu nombre. Nadie notó esto para su suerte. Tenya volvió a su lugar después de unos segundos bajo la mirada de Midnight, la cual poco después se posó sobre Izuku. Midoriya, pasa al frente. Izuku asintió y pasó al frente con cartel en mano. Una vez allí, lo mostró con orgullo a todos. Algunos jadearon por el nombre. Midoriya. ¿Ese no es el nombre por el que te llamaron en el ataque de la USG? Preguntó Kirishima. Shoto asintió ante el comentario del pelirrojo. Siempre serás llamado de esa manera. Izuku entendía a lo que se referían, había hecho muchas cosas. Con un nuevo nombre podría eludir a un par de villanos o a los medios, casi como una cuenta nueva. Pero Izuku no quería eso, todo lo que había hecho era parte de él. Sí, dijo Izuku, al principio me impusieron este nombre y no sabía qué hacer para poder llenarlo, llegué a pensar que era una maldición muchas veces. Más de la que él quisiera recordar en realidad. Pero poco a poco, entendí mi papel y lo que realmente aspiro a llegar a ser, de ir más allá de mis propias limitaciones. Izuku inhaló fuertemente antes de sonreír. Este es mi nombre de héroe. De Villa Inunter. Hades.
Un nombre que impondría tanto respeto como admiración y miedo. No permitiría que ningún villano ande libre causando el mal, él será aquel que consumirá el mal. Apenas llegó la hora del almuerzo e Izuku salió disparado de su silla, no le importó si alguien llamaba su nombre. Necesitaba un lugar apartado donde pueda hablar con tranquilidad. Lo encontró en la azotea de la academia. Allí trabó la puerta con un poco de biomasa, realmente no necesitaba que nadie lo interrogue luego de esta conversación. Sacando su teléfono de su interior, rápidamente llamó a Alex. El teléfono sonó varias veces mientras intentaba conectar con el número de Zeus. Pero después de unos minutos se cortó, diciendo que el número estaba fuera del área de servicio. Hades emitió un gruñido de preocupación y golpeó una pared del tejado. Esto no podía estar pasando, Alex desapareció justamente cuando había recibido una oferta de esta empresa llamada Gentech. Izuku había vivido casi lo mismo que Alex vivió durante el brote del virus, por lo cual tenía una idea de quiénes eran. Que ellos estén aquí le helaba la biomasa. ¡Demonios!, gruñó mirando a la ciudad. De pronto el teléfono de Izuku comenzó a sonar, revisando el identificador y vio que era un número que no reconocía. Izuku tomó aliento al momento de contestar, no le agradaba para nada, pero necesitaba respuestas. ¿Hola?, preguntó el peliverde. «Te tardaste en responder», dijo Alex desde el otro lado de la línea. «Alex», dijo Izuku aliviado, pero revisando si había alguien más aquí arriba, «no tienes ni idea de lo que pasó, recibí una oferta de Gentech», dijo cortando lo que estaba por decir su pupilo. «Lo sé». «¿Qué?», preguntó antes de entender, «así que también te mandaron una solicitud». «Así es», respondió Alex, «pero no es por lo que crees, me ofrecieron trabajo por mi investigación. Estoy en el aeropuerto, rumbo a su oficina central en Estados Unidos». «¿Qué? ¿No pensabas decírmelo?». «No le vi importancia, dudo que sean la misma Gentech, es una empresa relativamente nueva», respondió Alex, «veré si puedo convertirme en su accionista para investigar lo que hacen, y de encontrar algo malo, cortarlo de raíz». Izuku frunció el ceño, pero era lo único que podía hacer por ahora. «¿Cuánto tiempo te irás?». «Una semana máximo, tengo otros asuntos que atender». Uno de estos asuntos era aclarar que Alex no poseía relación con la familia Mercer de este mundo, la cual había perdido a un miembro de su familia. El mismo día que Alex llegó. «Cuida tus espaldas, chico. No hagas nada estúpido y mantente vivo», dijo Alex antes de cortar la llamada. Izuku se quedó sentado unos minutos en la azotea pensando en qué debería hacer. Sabía que tarde o temprano a alguien le llamaría la atención su Kosei. El mismo Katsuki lo había dicho, antes de su pelea. El peliverde se preguntaba quién más habría estado interesado en las aplicaciones que podría tener, tendría que irse con cuidado para no pisar una mina. Pero por ahora lo único que podía hacer era estar atento y fingir que todo estaba bien. Levantándose de su lugar se dispuso a irse del lugar, quizás aún podía llegar al comedor y comprar algo. Midoriya. Cuando bajaba las escaleras se encontró con Kaminari, el cual se estaba rascando el cuello. «Kaminari», dijo algo sorprendido Hades por encontrarlo aquí, «fue muy repentino, quizás demasiado». «Alex Sensei sabe de genética y Koseis, ¿no?», preguntó Kaminari. Sin que el rubio lo notase Izuku se tensó levemente, y su mirada se afiló. Esta pregunta era demasiado específica y conveniente. Izuku decidió seguirle el juego. «Así es», respondió el peliverde, «pero no está por ahora, salió de viaje». Esto pareció deprimir al rubio. «Pero, yo conozco un poco de su investigación», dijo Izuku de un modo peligroso. «Eso es genial», dijo el rubio feliz antes de aflojar el cuello de su camisa, «me han aparecido estas cosas». En ese momento toda desconfianza de Izuku desapareció antes de acercarse a observar qué le estaba pasando a su compañero. A ambos lados del cuello del rubio había una hilera de lunares del tamaño de monedas pequeñas de color amarillo, que comenzaban desde detrás de la oreja y bajaban hasta donde no podía ver por la camisa. «¿Te duele?», preguntó Izuku. El rubio negó con la cabeza. «No realmente, a veces me pican como otras partes, pero no realmente». Izuku asintió. «¿Cuándo empezó a aparecer?», preguntó nuevamente el peliverde, necesitaba toda la información que pudiera conseguir. «Más o menos a días». Izuku frunció el ceño, era la misma fecha del festival y cuando había forzado el Kosei de Kirishima. «¿Hay otro síntoma?», preguntó Izuku. «Me pican los antebrazos». Al escuchar eso, Hades frunció el ceño bastante. Sin esperar permiso de su paciente, subió su manga del rubio hasta antes de los bíceps. «Oye», protestó Kaminari. Pero se calló cuando vio esos mismos lunares aparecer en su antebrazo. Pero Izuku notó las pequeñas espinas en hilera que se estaban formando cerca de estos, y de cómo estos estaban unidos por una membrana.
¿Qué me está pasando? Preguntó Kaminari. Anguila eléctrica, murmuró Izuku. Esto no le gustaba, de alguna manera, ya sea por su presencia, interacción o exposición a ellos, esto había sido culpa de Izuku. De alguna forma había provocado una mutación espontánea en sus compañeros. Y sus coseis con ellos. El sonido de desgarre de carne rebotó por las paredes de una habitación levemente iluminada. Una habitación donde en un principio habían dos Nobus, ahora solo había uno de ellos. Este había atacado a su igual a sangre fría. No solo eso, ahora se estaba alimentando de su carne. Este Nomu poseía la piel negra como algunos de su clase, tenía una estructura humanoide, su tamaño no era demasiado mayor al de una persona promedio. Poseía dos ojos y una cara sin rasgos faciales. Pero había dos cosas que los separaban del resto de los de su tipo. En primera eran las marcas verdes brillantes que tenía en su piel. Los cuales podía iluminar u opacar a su voluntad, los usaba en la oscuridad. La segunda cosa eran los dientes aserrados en su boca, los cuales estaban en sintonía con su lengua bífida. Crunch. Con sus poderosas mandíbulas rompió el hueso del Nomu que había asesinado y continuó comiéndoselo. Y la última diferencia era que este sí tenía conciencia y usaba su libre albedrío para matar a los de su clase. No los mataba, los cazaba. Ya llegaste al final del video, quiero que escribas Menma, si no escribes Menma no te dejaré mi like y mi corazón.